Capítulo 2. El niño entre mundos. El presentimiento de su madre. Mientras Arin se adentraba cada vez más en el misterioso bosque, su madre, Elara, sentía una inquietud que no lograba apartar de su corazón. Permanecía de pie en la puerta de su casa, observando el cielo. Los relámpagos violetas iluminaban las nubes durante unos instantes antes de que todo volviera a quedar sumido en la oscuridad. Cada vez que aquella luz atravesaba el firmamento, sentía un estremecimiento en el pecho. Lo sabía. No necesitaba pruebas ni explicaciones. Hay cosas que una madre siente sin necesidad de entenderlas. Y Elara estaba segura de que su hijo ya no estaba a salvo. Durante años había tenido sueños extraños. Veía a Arin caminando por lugares desconocidos, rodeado de luz y sombras. Lo veía crecer, cambiar, cargar con un peso demasiado grande para alguien tan joven. Al principio intentó convencerse de que solo eran sueños, pero en el fondo siempre supo que llegaría una noche en la que todo comenzaría. Y aquella noche había llegado. Elara era una mujer reservada, pero fuerte. Llevaba dentro una antigua sabiduría heredada de las mujeres de su familia. En las noches tranquilas, cuando el viento recorría las calles dormidas de Eldain, a veces sentía la presencia de fuerzas invisibles moviéndose más allá de lo que los ojos podían ver. Ahora aquella sensación era más intensa que nunca. Un instinto profundo le decía que Arin había cruzado un límite del que ya no podría regresar siendo el mismo, y que el destino que lo esperaba ya no podía detenerse. Recuerdos que regresan. Mientras la noche caía sobre Eldain, los recuerdos comenzaron a volver. Las señales siempre habían estado ahí. Desde que Arin era apenas un bebé, habían ocurrido cosas que le hacían preguntarse si era realmente como los demás niños. A veces sonreía mientras dormía, como si escuchara una voz lejana que nadie más podía oír. Otras veces se quedaba mirando un rincón vacío de la habitación con una tranquilidad extraña, como si contemplara algo invisible para el resto. Elara intentó convencerse muchas veces de que todo era producto de su imaginación, pero nunca llegó a creerlo del todo. En aquella noche, después de que su hijo desapareciera entre la niebla del bosque prohibido, todos aquellos recuerdos regresaron con más fuerza que nunca. También volvieron los sueños. Sueños en los que veía a Arin rodeado por una luz poderosa, de pie entre dos enormes sombras, con miedo en los ojos y al mismo tiempo, con una determinación imposible de romper. Al principio solo eran imágenes confusas, destellos sin sentido, una luz violeta, un círculo de piedras, una voz llamándolo por su nombre. Ahora todo empezaba a encajar, y con una tristeza silenciosa, Elara comprendió que la noche que había temido durante tantos años finalmente había llegado. Preparándose para lo que vendrá. Elara sabía que no podía detener lo que ya había comenzado. Por mucho que deseara correr tras Arin, traerlo de vuelta a casa y protegerlo del resto del mundo, algo dentro de ella le decía que sería inútil. Su camino ya no pertenecía únicamente a Eldain, ni siquiera pertenecía ya a su infancia. Lo único que podía hacer era confiar en él, en su valor, en su bondad, en aquella luz que siempre había visto escondida en el corazón de su hijo. El sol desapareció lentamente detrás de las casas del pueblo. La niebla se levantaba entre los árboles, espesa y fría, ocultando cualquier rastro del camino. Con el corazón encogido, Elara unió las manos y susurró una antigua oración que había aprendido de su madre. «Protegedlo», murmuró. «Allí donde lo lleven sus pasos, no lo dejéis solo». Una suave brisa acarició su rostro, y durante un instante tuvo la sensación de que su plegaria había sido escuchada. Aceptar el camino. Elara permaneció mucho tiempo observando el bosque. Ya no podía cambiar el destino de Arin, no podía elegir por él, ni cargar con el peso que le había sido entregado.
pero sí podía amarlo. Podía ser el lugar al que él regresara cuando el mundo se volviera demasiado difícil. Podía conservar el recuerdo del hogar, del calor, de los días sencillos en los que la palabra destino parecía algo lejano. En el fondo de su corazón, sabía que el vínculo entre ellos nunca podría romperse. Ni por el bosque, ni por las sombras, ni por el paso del tiempo. Era un hilo invisible tejido con amor, sangre y recuerdos. Y mientras ese hilo existiera, Arin jamás estaría realmente solo. Así permaneció en la puerta de su casa, contemplando el bosque que había ocultado a su hijo. No sabía cuándo volvería, ni en quién se convertiría cuando regresara, pero sí sabía una cosa. La aventura de Arin no cambiaría solamente sus vidas, quizá también cambiaría el destino del mundo entero.